Hola, bienvenidos al canal. Aquí estamos de nuevo en un programa y en esta ocasión, y ya por tercera vez en el canal, tengo el honor de contar con mi querido maestro y amigo Nawan del canal argentino Intihuaca, también centro de sanación. Nawan, qué decir, bienvenido de nuevo y pues con muchas ganas de tocar este tema tan importante. Bueno, Javi, la verdad que para mí siempre es un honor que vos me invites a colaborar con tu canal, que obviamente es una plataforma para llevar un montón de conocimiento a esta humanidad que está pasando un momento complejo, difícil, coyuntural, y este tipo de horizonte nos aclara mucho. Y bueno, yo estoy contigo para acompañarte en esta gran obra que surge de tu espíritu, de tu conciencia, y me alineo con eso. ¿Sabes? A por ello vamos, y como siempre, entre nosotros la sincronicidad está ahí y me encanta que hayas traído a colación estos dos términos, precisamente, espíritu y conciencia, porque en unas cuantas preguntas que tengo preparadas, pues salen esos términos. Entonces, te la leo y si quieres, pues oye, si podemos poner un poquitín de definición, Ok. a ver qué tal. Bien. En el último vídeo del canal que hemos podido ver, hablabas de la activación de códigos de luz y con gran emoción te vi referir el corazón helicoidal dentro del marco del desarrollo de la conciencia. Por ello, me gustaría comenzar con una serie de definiciones que pudieras hacernos de estos dos conceptos que antes sincrónicamente has aludido. Conciencia y espíritu. ¿Qué son a tu sentir cada uno de ellos? Vamos a ponerles un poco de luz, ¿no? Se habla mucho dentro de este marco de delirio místico que hoy vamos a analizar, pero ¿qué, qué serían conciencia y espíritu y qué nos pueden ayudar en nuestro proceso de sanación y en este devenir por una humanidad tan patas arriba? Está muy buena la pregunta porque hay mucha confusión al respecto desde las teorías, ¿no? que tratan de definir. Yo creo que es el gran interrogante de la ciencia hoy definir la conciencia, ¿no? Porque desde el punto de vista de la neurociencia hay una corriente que la define totalmente una proyección de algo material, ¿cierto? Es decir, una visión totalmente materialista y reduccionista, ¿no? Se llama la causalidad ascendente, que dicen que las partículas subatómicas forman los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman tejidos, y dentro de esos tejidos hay uno especializado, el tejido nervioso, que conforma el cerebro, y la interrelación neuronal generaría un epifenómeno llamado conciencia. Es decir, la conciencia es una expresión de la materia. Eso se llama monismo material. Realmente, si yo puedo decir que la conciencia y el espíritu es la misma cosa, el día que el cerebro muere es una visión fatalista porque no queda absolutamente nada, ni tampoco puedo explicar la cantidad de fenómenos, de experiencias que van más allá del cuerpo, es decir, la conciencia puede existir más allá del cerebro. Entonces acá empiezan a dividirse las corrientes. La corriente que nosotros seguimos en neurociencia es la corriente idealista monista, que dice que la conciencia es lo único que existe, no hay nada por detrás de la conciencia. Así lo define Max Planck, ¿no? La conciencia es el espíritu, la conciencia es todo, todo está incluido dentro de la conciencia. Materia, la- todo lo que nosotros podemos observar en el mundo, todo lo material y también lo sutil, son expresiones de la conciencia. Entonces, desde ese momento, la conciencia podemos definir que no tiene partes, está formada por partes. La conciencia es una sola, en la multiplicidad de la forma. El panpsiquismo lo define de esta misma forma, ¿no? Es decir, para nosotros todo tiene una conciencia en determinados grados de evolución, hasta llegar a esta conciencia, la conciencia autorreferente, que es la que opera a nivel del reino humano,
y que es la que es consciente de que es consciente. Los reinos inferiores no llegan a este umbral. Y desde la conciencia autorreferente se puede llegar a la conciencia de unidad, que sería el cuarto estado de la materia, donde nos damos cuenta que la unidad, ¿no? Lo que dice el Advaita Vedanta es que el testigo es la conciencia y que en el acto de observar el universo se manifiesta. Y esto a veces es difícil de comprender cómo este universo, si no habría un observador consciente, se mantendría en un estado de posibilidad cuántica, es decir, sería una onda de posibilidad. Y esto es muy rico y muy importante entenderlo, el significado profundo que tiene, porque genera una jerarquía entrelazada, obviamente, el universo y nosotros el universo. Es decir, el observador no es un participante inactivo, sino que realmente participa en el proceso creativo. Eso nos da una gran responsabilidad, ¿no? Dice John Wheeler, uno de los más grandes científicos, dice esto, ¿no? El universo participativo viene a la existencia cuando una conciencia lo observa y ahí se manifiesta, ¿no? Entonces, ahí está qué universo estamos manifestando según qué observador esté en ese momento haciendo la medición, ¿no? Esto conlleva una gran responsabilidad al saber que somos co-creadores con este universo. Entonces hay que pensar, ¿cierto?, que si hay un universo antrópico participativo, nosotros estamos totalmente enraizados con él, tenemos que observar cuando pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, porque eso lo afecta, obviamente, ¿no? Después aparecen fenómenos como las guerras, los grandes cataclismos, las grandes miserias, y todo eso es también en forma de una observación inconsciente, ¿no? Y distorsionada. Pues sí, y habría mucho que verter aquí sobre, bueno, pues la deriva tecnológica, cómo va enfriando el alma y poco a poco, bueno, pues nos encontramos donde nos encontramos. Pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, todo tiene una coherencia que tal vez dentro de un marco individual y muy, bueno, pues antropocentrista se nos escapa, ¿no?, a nuestra comprensión. Pero como bien comentas en tus vídeos, la conciencia tiene sus leyes, tiene su podríamos decir incluso que guión, sin querer parecer determinista, y oye, pues toca vivir precisamente con conciencia todo lo que está ocurriendo. Para mí es un marco de oportunidad, sinceramente. ¿Es correcto? Mira, pues pasando precisamente a la segunda pregunta, claro, como hoy vamos a tratar de que, pues ya casi con la emoción de presentarte, se me ha olvidado decir a los espectadores que el programa se titula La deriva de la espiritualidad contemporánea. Vamos a analizar, pues bueno, cómo vemos la espiritualidad, qué es lo que está ocurriendo y vamos a analizar ese fenómeno conocido como delirio místico, que en el canal lo trato mucho. Entonces, dentro de la segunda pregunta tenemos, dentro del ser humano late una necesidad de plenitud, de felicidad. Ese Sat Chit Ananda, conciencia, existencia y dicha o amor, del que habla la tradición hindú. Para mí un lema precioso. Entonces, mi pregunta sería, ¿es acaso esa búsqueda una forma que tiene la totalidad, el universo, la conciencia, de expresarse por fractalidad? ¿Como un holograma se replica en sus fragmentos? Bueno, realmente el Satchitananda sería la condición natural de estar totalmente identificado con lo que somos, ese testigo que genera dentro nuestro ese estado de felicidad y totalidad. Yo creo que ese es el nivel natural de la persona. La persona tendría que vivir en el estado natural, es el estado de plenitud, de conexión, de no dualidad, de, de de expresión del enorme poder de la inteligencia, ¿no? Y sentir realmente esa jerarquía entrelazada, que es una realidad
no hay un universo allá y nosotros acá, ¿cierto? El universo participativo nos convoca a todos a vivir de esta manera, ¿cierto? Ahora, cuando uno a través de la expresión de la vida empieza a conectarse con lo que no es, con el campo de la mente, del ego, que le empezamos a dar tributo a esa proyección de nuestra mente, bueno, tiene otra vibración, tiene una naturaleza de un pensamiento totalmente diferente, enquistado en tus creencias, enquistado en tu memoria, en tu biografía, en la experiencia de tu vida, incluso la de que te precedieron, y todo eso va marcando una tendencia lineal en tu vida, y vivir a través de esa experiencia lineal, bueno, tiene también una consecuencia. Entonces quedan dos caminos. Puedo vivir en la vida básica de una conciencia lineal, donde la ilusión de un tiempo que fluye del pasado, del presente al futuro, de A a B, a C, a D, y vivir ese modelo de vida predeterminado que genera obviamente una consecuencia, el modelo de causa y efecto, ¿cierto? O poder vivir en el modelo cuántico de la conciencia donde existe ese pensamiento que nos diferencia, ¿no? Un pensamiento sincrónico que opera a nivel del universo, ¿no? Si el universo tiene un proceso expansivo, como, como desde el principio del Big Bang se está expandiendo, bueno, si nosotros podemos ubicar nuestra conciencia en el mismo modelo expansivo, nuestra conciencia también se va a expandir en ese sentido. Quiere decir que puedo ir en el orden que marca el universo, ¿cierto? ¿Qué significa? Cada vez el universo es mucho más complejo, mucho más complejo. En esa complejidad nos damos cuenta que entramos en el campo unificado donde todas las posibilidades están ahí latentes y una de ellas, la que esa conciencia dignada por el pensamiento sincrónico, colapsa una de esas experiencias y eso va a ser la experiencia que vivamos en nuestro día, de todas las opciones que existen en el mundo de las posibilidades infinitas, de acuerdo a ese pensamiento sincrónico que surge de la naturaleza del ser, va a ser la mejor opción de todas. En cambio, cuando uno vive a través de la mente, siempre la misma experiencia, siempre la misma visión, siempre el mismo panorama o el mismo horizonte, la misma decisión, vamos a tener siempre las mismas experiencias. Por eso se repite, ¿no? De padres a hijos, así sucesivamente, un modelo lineal que no cambia nuestra vida, ¿cierto? ¿Y eso cómo termina, Javi? Bueno, obviamente que eso tiene un proceso de desintegración, porque la personalidad no integrada nos va llevando a espacios complejos y difíciles que terminan en el síntoma o en la enfermedad como un recurso que tiene la inteligencia que nos habita para poder hacernos cambiar, ¿no? A través de la enfermedad o de la crisis o el evento que suceda para poder cambiar. Entonces, cuando nuestra realidad se hace disfuncional, tenemos que empezar a pensar que quién está creando esta realidad. ¿Estoy operando desde la fuente o estoy operando desde el fragmento? Y bueno, el fragmento tiene un condicionamiento que tiene que ver con tu sistema de creencias. Hay un montón de estigmas que dicen no soy lo suficientemente bueno, vivo en carencia, necesito del otro, y un montón de cosas que conforman un modelo muy poco abarcativo, y ese modelo lineal nos lleva a una frustración y evidentemente a la enfermedad. Claro, pero si puedo plantear una reflexión, me salgo un poco del guión, luego lo retomo, mm, estando al 100% de acuerdo. En un marco contemporáneo en el que parece que todo se tiene que
derivar a la mayor cantidad. René Guénon ya lo llamó el reino de la cantidad. Estamos en... Todo es ponderable y todo tiene que ser más y más y más. Y sobre todo, más actividad para así generar mayor rédito a un culto a la apariencia. Y entonces, ahora mismo, para mí, los dos aliados fundamentales de la conciencia y de su desarrollo están sepultados. Hablo de la distancia y el silencio. En algunos de tus vídeos ya he visto, me acuerdo uno que hablabas del halcón y cómo se posiciona sobre los loros y los observa. Entonces, y en una de las charlas que tuvimos hablábamos del halcón y de la visión del halcón y de la visión del ratón. A día de hoy parece que prima la visión del lobo. Todo es depredación, los unos con los otros y uno con uno mismo. Entonces, ¿cómo poder estimular en un mundo de ruido el cultivo del silencio y la distancia? Bueno, eso está muy bueno la propuesta porque hace muy poquito estuve en plena ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Argentina, que obviamente que es una metrópoli ruidosa donde hay una cantidad de gente increíble que hace años que no veía tanta cantidad de gente, de tráfico, de ruido, de sirenas, de tráfico, que bueno, que eso está ahí, ¿no? En contraparte donde yo vivo, en medio del silencio, en medio de la sierra y en medio de la soledad. Acá somos dos personas en medio de 14 hectáreas, llenos de monte y de silencio y de conciencia, ¿no? Pero bueno, está muy bueno visitar también un mundo diferente, que también es una realidad. Y eso está ahí, como un paradigma. Y hay gente que, obviamente, que tiene una capacidad de absorber ese modelo y seguir adelante, pero también tiene una consecuencia, porque ese mundo de velocidad y ese mundo de conquistar y parece que fuera algo natural, la velocidad que se vive y a lo que se aspira, ¿cierto? En un mundo peligroso, ¿no? Porque Mm. se vive muy fuera de lo natural, de lo que sería lo natural. Bueno, la gente vive en ese modelo, de alguna manera adaptándose a ese modelo, pero eso tiene una consecuencia. Ese modelo mecánico que lo único que importa es producir y producir y producir, y ese bullicio nos aleja cada vez más de la esencia del ser, ¿no? Entonces, yo pude manifestar y pude vivir la experiencia de vivir en el silencio interior dentro de un mundo de caos, ¿no? Entonces, es la preparación interior donde yo puedo ser habitante de los dos mundos, poder vivir en medio de la montaña en silencio y poder vivir desde la conciencia, ¿no? En un mundo que es un torbellino, que es un tsunami que te lleva arrastrado si vos no estás consciente. Cuando uno está consciente y presente, saber que eso está ahí, yo no lo estoy negando. Sin embargo, eso no me toca, porque desde mi testigo interior veo todo ese caos, pero ese caos no está en mí. La contraparte de esto es al revés, ¿no? Que mucha gente que vive en el modelo nuestro, en medio del monte, no para de pensar y entra en crisis, ¿cierto? Y entra en Sí. estados neuróticos porque no para de pensar. Es decir, no es un problema geográfico, Javi, es un problema interior, ¿no? En el silencio, vos lo podés hacer tanto en tu casa, el silencio, y no necesitas irte a la India a hacer silencio, porque tengo mucha gente amiga que me dice, mira, Nahuan, me he ido a la India a hacer silencio. Escúchame, el silencio se puede hacer en el fondo de tu casa, sentado, ¿te das cuenta? Pero bueno, en la ilusión que es un problema geográfico, la gente delira como que necesita hacer determinado viaje místico para entrar en silencio y paz. Y es un estado del ser realmente. Entonces, el silencio conforma parte de un estado natural para poder hacer contacto con aquello que es, ¿no? Con la esencia eterna
que estaba antes de estos cuerpos, ahora está haciendo la experiencia en estos cuerpos, algo que no tuvo ningún principio, nunca fue creado el testigo, por algo que nunca tuvo un principio tampoco va a tener un final. Entonces, esa esencia es silenciosa, observa sin juicio, no opina, y ese es el poder que tiene ese testigo interior y vive en el silencio. Y en el silencio está la clave. ¿A qué me refiero el silencio? No es un silencio verbal. El silencio me refiero al espacio que existe entre un pensamiento y otro pensamiento, donde no hay pensamiento, ¿cierto? La naturaleza básica de la mente es generar pensamientos. David, los pensamientos están en el campo mental en estado de superposición. ¿Qué quiere decir? Todos los pensamientos posibles ahí están, como si fuera una especie de tráfico, todos en superposición. En el momento que vos habilitas la mente para esos pensamientos descienden, ni siquiera son tuyos, ¿eh? Pero operan tu campo mental y ahí, por más que vos estés en el medio del Himalaya, si tenés ese campo mental habilitado por esta jaula endemoniada que no para como los loros, ¿cierto? Obviamente que te vas a ir al Himalaya, ¿eh? En un campo propicio para todo eso, pero tu cabeza no para de pensar. Entonces, ahí está el punto. Cuando uno habla de silencio, ¿a qué silencio uno se refiere? Silencio de la mente lo podés hacer en plena ciudad, con todo la coreografía que tenés, ¿cierto? Ujú. Obviamente que vivir en un espacio de silencio real ayuda mucho, ¿eh? Pero yo veo mucha gente que vive acá, muy cerca de este ámbito, en estados neuróticos y ansiosos, Javier, ¿Cierto? ansiosos. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces sí. es importante lo que decís, el silencio como parte de un proceso de desarrollo interior. ¿Por qué? Porque en el momento que la mente toma protagonista de tu vida, vas a vivir en un estado de zozobra todo el tiempo, ¿no? Porque los pensamientos, imagínate tener 100.000 pensamientos por día, un pensamiento es un evento cuántico que genera realidad y que para sostenerlo necesita mucha energía. Y la energía del cuerpo que necesita para todos los procesos vitales se lo está llevando el campo mental. Entonces uno, después de un día de esa fatiga de pensamiento, se da cuenta que ha consumido su energía y a la noche, cuando se va a dormir, esa máquina no para, Javier, no para, sigue exactamente igual. Entonces se levanta a la mañana la persona fatigada después de haber dormido 8 horas porque su máquina mental no ha podido frenarse ni un segundo. Y ahí empiezan procesos de deterioro mayor, ¿no? Entonces hay que entender que la búsqueda realmente de esto que llamamos que es el camino espiritual se basa en esta experiencia. El silencio es la puerta que nos abre hacia la espiritualidad. Pues bueno, aquí has dicho esa última frase y ha parecido, mira, precisamente ha descendido de, esa, de ese campo mental una frase preciosa de Yogananda que dijo, la quietud es el altar del espíritu. Es O sea, correcto. que es así. Claro, lo que ocurre es, y de nuevo me salgo del guión, que ya te digo, luego lo retomaré, pero creo que antes de entrar un poco en la deriva, ¿no? de esa espiritualidad moderna, tenemos que definir estos conceptos. Quería tocar dos cosas. Una, a menudo te he oído hablar de que este silencio demanda un trabajo. Claro, no viene de la nada. Esto hace falta una práctica, un trabajo diario. Y me ha gustado muchas veces oírte que sí, hombre, uno se puede sentar. A ver, yo practico meditación a diario y es un momento muy agradable. La relajación consciente es maravillosa también, pero la importancia de lo que los taoístas llaman el bubei, la no acción. Es decir, cuando estás haciendo algo, estás haciendo ese algo. Entonces, lo suyo es precisamente ese entrenamiento en esa meditación activa, vamos a llamarlo así, ¿no? Ok, Entonces, claro, aquí tenemos dos puntos. El silencio no implica
lo que tú dices, irte al Himalaya o incluso en tu casa recluirte en el altar y luego cuando sales vuelves a ser un cretino. Ok. Claro. Entonces, bien, mi pregunta sería, yo estoy encantado y trato de practicarlo a diario y trato de reafirmarme en ello, pero en un mundo donde todo es acelerado, y fíjate lo que te voy a contar, y en un contexto como el que nosotros nos movemos, de corte espiritual, donde existe una meritocracia de cursos, seminarios. Parece que nos estamos poniendo las medallas del general, pero son los cursos y los dones que hemos recibido a partir de ahí. Y eso crea una telaraña mental egoica tremenda, tremenda, como sanador. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, esa es una realidad que tenemos ahí, ¿no? Un mercado que ofrece una panacea de cursos y de cosas que lo único que van a hacer, obviamente, es llevarte a una confusión o a un plano más mental, porque el ego se va a tomar de todo eso, lo llamo el ego iluminado, que quiere saber un montón de cosas, pero que no genera ningún tipo de cambio interior, ¿no? Entonces, cuando vos me decías, ¿qué es esto del arte del silencio? ¿Cómo se hace el silencio? ¿Viene de la nada? No, no, no viene de la nada. Es un proceso, yo lo llamo de metacognición, ¿cierto? De Ujú, autoindagación, para poder empezar a discernir realmente quién es el yo real, quién es el no yo. Yo digo siempre, ese relator que tenemos todo el tiempo en nuestro oído, ese ujú, relator que va generando un montón de argumentos, todo el tiempo hay un argumento, y nosotros escuchamos a ese relator incansable, y en su relato nos encontramos identificándonos con eso. Eso es el ego, lo que llamo el no yo, es ese fragmento del ego, ¿cierto? Que quiere ganar el territorio. Entonces, en el proceso de autoobservación, yo tengo que empezar a discernir quién es el yo real, quién es el no yo. En esa distancia que puedo empezar a poner entre el observador y lo observado, ahí empieza a ujú. surgir el testigo que puede observar todo este movimiento que hace ¿eh? Ese narrador, ¿cómo te puedo decir? Polarizado, siempre en un diálogo catastrófico, de confusión, ¿cierto? Y obviamente que esa mente, muchas veces, si no estamos atentos en este proceso, nos vamos a ir con ese estado, nos capta eso. Y en ese momento perdemos la conciencia del observador, obviamente, y eso empieza a generar una, una especie de obsesión o posesión de esa energía. Y la identificación con eso pasa a ser un hábito de tal modo que ese modelo hasta puede llegar a impregnar los receptores de membrana de nuestra célula. Entonces ya no es solamente algo psicológico que genera ahí una dependencia psicológica, no, es biológico. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si esto se hace de una forma crónica, Ujú. ese modelo puede llegar a dejar la impronta a través de receptores de membrana con determinados químicos que manifiesta esta entidad o este ser, ¿eh? Esa especie de narrador neurótico que tenemos todo el tiempo. Entonces, acá está el proceso. El proceso es empezar a observar este modelo cuando empieza el relato, ¿cierto? Para no ser captado por esa energía. ¿Y cómo lo podemos detectar eso? Bueno, obviamente que eso no se instala de pronto, sino que va trayendo huellas, pequeñas huellas que se empieza a acercar ese modelo de pensar. Esas huellas se llaman prodromos, son pequeñas señales que te das cuenta que va a venir ahora el ataque mental. Estás lo más bien con un amigo, tomando un café, y de pronto, sin que pase absolutamente nada, hay un cambio de humor, o un cambio de energía, una especie de, de melancolía
o de ansiedad que te toma y miras afuera viendo o tratando de descubrir de dónde viene y no tenés respuesta. Son las formas que sentís que empieza ese modelo neurótico a invadirte. Entonces, si en ese momento empezás a hacer una práctica, es decir, y Ujú. darte cuenta que es el no yo que viene a alimentarse, de que se alimenta de tu campo emocional y de tu campo mental, cuando seguís pensando en esa misma dirección, ahí aparece este fantasma, ¿no? Entonces, el momento que vos lo podés observar, ese testigo, sin pelear, sin confrontar con esa energía, solo el observador consciente, el observador modifica al observado, entonces esa energía, al no identificarte con ella, va a empezar a perder ese territorio o la fuerza que ha tenido sobre vos. Entonces vas a hacer todo un proceso desde la presencia, la personalidad, la presencia, la personalidad, y cada vez que más enraíces en la presencia, tu sistema nervioso central se va a acomodar a este trabajo. ¿Qué quiere decir? Se comienza a generar en el cerebro la red neuronal correspondiente para que esas corrientes de pensamiento ya se hayan hecho carne dentro tuyo, para que ya no sea un esfuerzo estar consciente de eso, sino que sea una cosa natural. Y esa cosa natural necesita biológicamente una correspondencia para vos poder anclarlo como algo tuyo. Por ejemplo, yo tengo una percepción desde Nahuán. Nahuán es el nombre que tiene esa conexión mía con mi avatar, con mi mejor versión. Y está Roberto, la otra parte de la personalidad. Roberto piensa de una manera y siente de una manera, y Nahuán tiene otra forma de ver la vida o de procesar lo que le pasa, ¿cierto? Son dos Ujú. puntos diferentes. Con el tiempo fui enraizando cada vez a Nahuán, cada vez a Nahuán, cada vez a Nahuán, cada vez más y más y más y más, que cuando me decís Roberto miro, es decir, ¿a quién están llamando? ¿Esto qué es lo que estoy contando? Lo que estoy Claro. contando que es todo un trabajo de identificación con lo que realmente te sentís, ¿eh? Convocado a eso, que es tu mejor versión, que es tu mejor yo interno. Entonces, ese avatar va tomando carne y biología en vos, y la personalidad, cuando siente esa presencia de autoridad, se comienza a alinear con un propósito mayor. Entonces, Roberto no es mi enemigo, me sirve para las funciones que tengo acá en el campo y en la vida cotidiana de las cosas de este plano, de este mundo 3D. Y bueno, se ha alineado y trabajamos en equipo. Hay un equipo ahí. La personalidad adiestrada, la personalidad al servicio del ser, es un hermoso instrumento para poder ubicarnos en este mundo material. Y así genera una especie de, de, de coherencia. Es la coherencia. Aquello que pienso, lo que siento y lo que digo, la magia del verbo, van en una misma dirección, la misma dirección del universo. Entonces ahí empezás a fluir en tu verdadero desarrollo. Pero por eso cuando vos dijiste, esto es un proceso, sí señores, el silencio no viene de por sí nomás. Entonces cuando ese observador o ese testigo va generando la disolución de los pensamientos, esos pensamientos que antes venían enganchados uno y otro y otro y otro y otro, van generando distancias. En esas distancias, en ese silencio, yo soy. Claro. En el silencio, yo soy. Y se manifiesta la verdadera naturaleza eterna de aquello que sos. Pero se necesita en el silencio. En la multitud de tus pensamientos, es imposible que se manifieste el silencio del ser. Está como encerrado en una red de pensamientos, como una telaraña de pensamiento que no permite que esa inteligencia surja, ¿eh? Y genere orden dentro tuyo.
dentro de nosotros, porque está esta red. Entonces, esto es todo el trabajo que nosotros tratamos de enseñarle a la gente, que es sacar esta telaraña, romper ese velo, ¿eh? Que nos impide estar en contacto con lo que verdaderamente somos, esa eternidad, esa fuente de unicidad, de unidad que llamamos el Dios vivo, que está ahí, no hay un Dios allá afuera, ciencia, el espíritu, Dios, el campo unificado y nosotros es la misma cosa, no hay dualidad. Uy, claro, Uh, pero estamos muy condicionados por esa idea de separatidad, ¿no? Hay otra cosa y yo, sin darnos cuenta de que nosotros somos ese torrente de vida que, bueno, pues durante un tiempo juega, Correcto. ¿no? Se olvida de sí. Hay un tema muy importante que aquí tengo algunas notas que he hecho. Y es que, bueno, ya sabes que siempre te lo he nombrado cuando hemos tenido las consultas, hemos hablado en estos programas. Yo tengo una gran estima por el maestro Antonio Blay. Y, bueno, pues Antonio Blay hablaba de un tema bastante importante, ¿no? Que hablaba del silencio, pero revisando este libro precioso que tiene, Creatividad y Plenitud de Vida, me he acordado de esta charla que teníamos y justo hoy, de forma también sincrónica, pues he apuntado algunas cosas, ¿no? Te leo por si nos quieres comentar. Mira, decía, nuestra mente adquiere la capacidad de controlar sus impulsos y coordinar todas las fuerzas internas en relación con el exterior gracias a ese trabajo en silencio. Y esta capacidad de organización, de estructuración en nuestra mente consciente de todo lo interno, en relación con lo externo, es un paso previo esencial, porque si la persona se abre al silencio sin tener estructurada de un modo sólido su personalidad, como el silencio es un dejar de intervenir con la mente crítica y la mente que regula y controla, uno podría ser víctima de las fuerzas incontroladas que hay en los niveles inferiores. Y así lo mismo puede irrumpir impulsos reprimidos de hostilidad o de sexualidad, o fantasías emotivas infantiles que pueden adquirir enormes proporciones, y este es el punto, dando lugar a esos complejos tan frecuentes de mesianismo, de personas que se sienten llamadas a una labor revolucionaria y que viven en un mundo de fantasía, como también puede quedar la persona a merced de fuerzas e inteligencias no físicas, de seres no físicos, que encuentran en esta disponibilidad incontrolada de la persona un medio apto para poder expresarse a nivel humano. Es decir, que si no trabajamos todos los niveles de la conciencia autorreferente y cuanto están por debajo, si queremos hacer una especie de Walt Disney espiritual y nos abrimos a ello sin tener asentado todo previamente, pues llega el desastre. ¿Qué opinas? Antonio lo tiene muy claro eso, ¿no? De lo que es la conciencia. Cuando en el camino del desarrollo de la conciencia las personas empiezan a hacer sus experiencias místicas de silencio, de abstracción y de todo esto, pero no tienen integrado el mundo material, pueden caer en lo que nosotros conocemos como el delirio místico, ¿no? Es decir, la desconexión con este mundo, con las cosas de este mundo que son importantísimas, para eso están y hay que trascenderla. Y eso se ve mucho en el desarrollo de la conciencia, ¿no? Porque es muchas veces ese estado evade de las responsabilidades que tenemos y evadir de las responsabilidades que tenemos en este mundo es un acto de cobardía, es un acto como de escape de esto, ¿no? Entonces mucha gente se refugia en esta idea del desarrollo espiritual y entra en un estado esquizoide. Un estado esquizoide significa que me voy hacia este mundo espiritual y desatiendo lo que es la responsabilidad de la vida material. A mí me llega mucha gente, Javier, que me dice, Nahuán, he abandonado todo por el camino espiritual, he abandonado mis hijos, mi trabajo, mi profesión, solo quiero dedicarme al trabajo espiritual. ¿Viste? Y bueno, y de ahí salen corriendo, ¿no? Porque no han entendido absolutamente nada, que tanto el mundo material como el mundo espiritual son dos expresiones de la conciencia misma. ¿Eh? Es decir, las dos tienen un valor
creíble, un valor, yo lo llamo homeostático. ¿Por qué? Y porque tiene que haber un equilibrio entre la vida material y la vida espiritual. ¿Entendés? Entonces, para mí, la vida material y la vida espiritual son dos aspectos de la misma conciencia, que uno debería ser en un estado de maestría perfectamente un pasajero de los dos mundos, sin que eso nos traiga ningún conflicto. Entonces, porque yo me dedique a la vida espiritual, no quiere decir que desatienda la vida material, por eso tengo los pies bien metidos en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque tenemos un cuerpo, el cuerpo requiere sus cosas de este cuerpo, si no seríamos ángeles y estaríamos en un nivel no corporal, y entonces sí, el cuerpo no tiene ningún significado, pero tenemos un cuerpo físico que tiene sus necesidades, tenemos vínculos, tenemos necesidades básicas que tenemos que responder, porque tiene que haber un equilibrio perfecto, y eso lo da la maestría, ¿cierto? Porque si no podemos caer en el delirio místico, que es una consecuencia de no entender lo que es el desarrollo de la conciencia. Porque parecería que en el desarrollo de la conciencia o en el desarrollo espiritual tendrías que generar como una especie de abandono o renuncia del mundo material. Y eso es una locura, ¿viste? Nosotros no enseñamos eso en absoluto, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque realmente no creo que sean opuestos, sino que son complementarios, que forman parte de un todo orgánico. Entonces, tratar de dividir la mente y el cuerpo, o la vida espiritual o la vida material, es simplemente una ilusión del ego iluminado, que es un fantasma que todo el tiempo, Javi, todo el tiempo va a estar ahí como el filo de una navaja. Todo el tiempo vamos a estar transitando, si no estamos alerta, para poder caer en creernos que como uno hace vida espiritual es algo especial, o es mejor que otro, ahí empieza la comparación y ahí empezamos a caer en un campo oscuro que la vida misma se encarga después de un cachetazo de hacernos despertar. Y tanto, y tanto. Precisamente hace poco, una charla que tuve en estos mismos términos con la psiquiatra Maribel Rodríguez, pues ella nos hacía mención, porque ella ha escrito un libro muy recomendable que se llama Más allá del narcisismo espiritual. Muy recomendable. Entonces, claro, hablaba de algo bastante potente, ¿no? Y era como, pues estamos en una espiritualidad Walt Disney, según sus propias palabras, y comentaba un tema interesante que te voy a ceder para que nos comentes. Decía que había un síndrome de Peter Pan. Un síndrome, o sea, es decir, una espiritualidad infantil. Gente que no se quiere hacer adulta y que lo que, bueno, pues empieza a hablar pues desde, vamos, que estoy en mi mercado particular o que estoy contactando con los pleiadianos. Y bueno, también hay una cosa que desde mi propia experiencia te lo voy a comentar. Eh, Veo mucho entretenimiento para gente pudiente, sinceramente. Lo siento, lo veo claramente. O sea, retiros de miles de dólares en los que se te promete una iluminación express de 2 días a todo lujo y con caviar. Entonces, tú que has estado en muchas conferencias, que conoces a mucha gente, que recibes en tu rama a mucha gente, vamos a ponerle una sonrisa, pero ¿cómo ves esto? Porque cada día está más delirante. Bueno, pero es una estafa, no se puede jugar con la salud ni emocional, Claro. mental o física de las personas, ¿no? Pero eso parece que atrae a mucha gente, ¿no? Atrae a mucha gente porque cree que eso le va a generar ese despertar. Y bueno, y será que esa gente tendrá que pasar por esa experiencia, Javi, lamentablemente, y salir desde ahí con una decepción, porque van a ver que no va a pasar absolutamente nada, porque está armado, ¿no? No está armado para un proceso del despertar, de dar un salto cuántico, sino simplemente que es un analgésico o un antibiótico, ¿cierto? Que te acompaña nada más, pero que no te va a poder despertar. El verdadero despertar tiene que ver con algo íntimo, comienza y termina dentro tuyo, ¿viste?
que alguien te ayude a acompañarte a esta aventura, está muy bien que alguien te lleve ya, pero no hay ninguna garantía, Javi. Nadie te puede garantizar el despertar espiritual, no hay nada, porque eso depende de tantos factores, de tantas variables. No hay curso, no hay método o algo que pueda garantizarte esto, porque eso realmente es un engaño enorme. Y hoy lo veo todo el tiempo, como vos decís, grandes proyectos de miles y miles de dólares, ¿cierto? En búsqueda de una panacea que nunca se va a dar, porque esto es tan simple como algo que comienza y termina dentro tuyo, en tu silencio, en tu mundo interior, ¿cierto? Y va a suceder por gracia de una fuerza que está más allá de nosotros, de nuestra comprensión, más allá del tiempo y del espacio, que se va a manifestar dentro tuyo cuando sienta que hay realmente una búsqueda sincera y una madurez interior, y eso va a hacer que se abra ese campo cuántico de iluminación dentro tuyo, ¿cierto? En tu silencio, en tu dejar de buscar, en tu dejar de buscar afuera, en el amor por ti, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que van a conformar una especie una especie de contexto en el cual eso se provoque. Nada de esto de afuera, nada de esto exótico que te venden te puede llevar a tu verdadera iluminación. Eso es una farsa que con el tiempo se va cayendo y la gente va quedando realmente decepcionada porque genera un daño muy grande a la expectativa que tiene la gente, ¿no? Y se lo engaña y eso termina, lamentablemente termina muy mal. Bastante, bastante mal, sí. Antes de dar paso a la siguiente cuestión, te escuchaba, me recordaba una anécdota que leí. Siempre cito cosas porque me gusta compartir mis aprendizajes. Este canal tiene ese lema. Uno de mis referentes es Alan Watts, el filósofo contracultural. Y Watts, en uno de sus magníficos discursos, citaba al maestro budista Bodhidharma cuando fue a enseñar y se le acercó el que fue su primer discípulo y le decía, por favor, maestro, ilumíname, ilumíname. Y decía, no te tengo que iluminar, pues es mucho más simple que todo esto. Y llegó al punto que el discípulo se arrancó un brazo y se lo dio. Y dijo, quiero que me ilumines. Y claro, él le insistió y le insistió y le insistió. No tengo nada que enseñarte. ¿No ves que la realidad es mucho más simple? Hasta que al final lo captó, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo era exactamente la anécdota, punto por punto, pero es algo que me ha emocionado escucharte, que en realidad es más sencillo. Pero claro, Claro. claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te cuento esta pequeña anécdota? Hace poco, con mi amiga, la astróloga Daniela Vicente, que es colaboradora habitual del canal, solemos hacer una serie sobre cuestiones de astrología, hicimos un análisis, a mi juicio muy bonito, de cómo estamos viviendo esa interfase entre la era de Piscis y la era de Acuario. Yo no soy astrólogo, estoy aprendiendo algunas cuestiones que me parecen muy interesantes. Y claro, si Piscis tiene un lado muy volado, precisamente muy místico, pero que claro, que se puede ir por el uso de sustancias y se desequilibra y por ese delirio místico. Claro, también tenemos Acuario. Entonces quería plantearte una pregunta porque, claro, a ti te digo mucho hablar de esa era de Acuario que, bueno, algunos autores estiman que ya llegó, otros que llega pronto, otros que llega muy tarde, pero bueno, es verdad que hay esa ínfula. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿No te parece que estamos idealizando a veces un poco la era de Acuario? Porque, claro, el arquetipo acuariano también trae cosas muy peliagudas. Por ejemplo, la tecnología desaforada, cierta frialdad, y trae algo que es muy peligroso al hilo de lo cristiano, que es lo que se viene viendo hoy en día, el mesianismo. ¿Cuántos, incluso políticos, vemos, fíjate, la figura de Donald Trump ensalzada como si fuera un nuevo Mesías que viene a poner todo, vamos, yo no sé lo que le ven a él, pero bueno, en fin. Lo mismo pasa con multitud de políticos de toda índole, no importa de izquierda, derecha, da lo mismo. Figuras como un montón de influencers en Instagram, en YouTube, canales como el de Joe Rogan, seguidos por millones de personas, tecnócratas como Elon Musk. Esto es todo un revoluto alocado. ¿Qué pasa con el mesianismo acuariano? ¿Cómo detectar los desequilibrios de Acuario? Nawan. Bueno, precisamente estamos en una interfase, Javi. En la Claro. interfase se mezclan todo. Se mezcla todo lo pisciano y todo lo acuariano que todavía no se estableció en una especie de magma y de confusión y de caos.
todavía no Sí. se ha definido bien el prototipo, ¿no? Acuariano. Ujú. Entonces, estamos en la interfase de una especie de mezcla de todo eso, entonces vamos a vivir este tiempo de acomodamiento hasta que realmente el espíritu acuariano se, se, se considere, ¿no? Realmente como su verdadera naturaleza. Todavía no ha colapsado en su totalidad. Tenemos que entender que en la etapa de interfase, de pasar de una fase a otra, no es algo quirúrgico, ¿no? Terminó Claro. algo y comienza otro. Esta interfase, que es este proceso de purificación en el cual toda la humanidad está metido, va a parecer Ujú. de todo, ¿no? Es como un cambalache, como dice Total. un tango argentino, ¿no? Es un cambalache. Entonces hay que estar muy atento acá, hay que estar muy atento. Y lo que nosotros tenemos que empezar a hacer para pasar a formar parte del prototipo acuariano, que es un arquetipo que se construyó, ya está, el arquetipo acuariano ya está funcionando en los planos superiores como modelo. Tenemos que empezar a hacer referencia a ese arquetipo, cómo se piensa, cómo siente la nueva humanidad, cómo manifiesta la nueva humanidad a través del servicio, a través de una comunión. Hoy se trabaja en comunión. Yo hoy no veo al maestro espiritual como en la era pisciana bajando línea de información, sino veo que una cantidad enorme de gente que se reúne mostrando la maestría que están teniendo y esa presión que están haciendo esos hombres y mujeres de buena voluntad en este momento, están haciendo representaciones en este plano de la naturaleza acuariana, pero va a llevar un tiempo. Entonces, estamos en una época que se mezcla todo. ¿Qué es lo más importante? La capacidad de discernir, Mm. discernir qué es lo de este modelo, ¿cierto? Y alinearnos con ese modelo y lo que nos hace ruido, como vos decís, me hace ruido esto, me hace ruido aquello, y bueno, todo eso que conforma parte del tsunami que hemos vivido de la era anterior y el choque con la nueva era, vamos a tener que estar muy alertas para no caer, como vos decís, en el mesianismo o en la ultratecnología, como todo lo va a resolver la inteligencia artificial y todo eso. Bueno, empezar a buscar un equilibrio es muy, me parece que es imprescindible que se despierte Sí. en nosotros esa llama de alerta que puede empezar a percibir qué es lo genuino y qué es lo que no te llama internamente. Y creo que eso es una percepción profunda que te lo da tu propia conciencia, ¿no? No la mente. Pues completamente de acuerdo. Mira, has tocado además aquí como decimos en España, has abierto un melón bastante potente. El tema de la inteligencia artificial. Claro, aquí tenía una pregunta, estoy siguiéndolas, no leyéndolas literalmente, pero en este caso sí que la voy a leer. En este momento observamos que de la deriva empírico-materialista de los últimos siglos, ¿no? Eso que tú llamas el pensamiento newtoniano, en paralelo a la revolución industrial, pues bueno, cobra mucha fuerza por la velocidad e inmediatez y esa adicción a la tecnología que estábamos vertiendo, ¿no? También hay un hedonismo, esa peligrosa ruta del placer que también te oí decir en un vídeo muy bueno y cada vez más decadente, por cierto. Y claro, hay muchos autores que se jactan de ello. Por ejemplo, tienes a Julian Huxley, que fue todo un fundador de la UNESCO, que acuñó ese término infame, a mi juicio, que fue el transhumanismo, ¿no? Parece que tenemos que, bueno, depender de que para que la evolución de la humanidad se dé, hay que fusionarse con las máquinas. E incluso alguien a quien yo tenía mucha estima, como el cabalista Mario Sabán, que es compatriota tuyo, es argentino, pues dice que cuando llegue la era mesiánica, esa era de Acuario desde el punto de vista cabalístico, pues Nahuam, solo nos vamos a dedicar a estudiar, porque como las máquinas lo van a hacer todo, entonces yo digo, ¿dónde queda el valor de la experiencia dentro de estas ideas transhumanistas de que la tecnología es lo necesario
a todas luces para evolucionar. ¿Qué opinas? Yo creo que hay un equilibrio. Por ejemplo, me parece que en este momento estamos viviendo esta relación que tenemos ahora a través de la tecnología y me parece Claro. coherente, me parece excelente porque es un servicio que nos está brindando la comunión y la comunicación. Ahora, hay un equilibrio entre lo que es una máquina al servicio nuestro y esa pretensión de que la máquina va a superar al que la crea. Bueno, no creo en eso, porque una máquina nunca puede procesar significado, ni puede amar, ¿cierto? Entonces yo creo que, desde mi entendimiento, la máquina tiene que ser un recurso, ¿cierto? Que nosotros podemos utilizar en nuestro servicio, pero jamás va a reemplazar lo que es un sentimiento. Una máquina no puede sentir, no, una máquina no puede enamorarse, una máquina no tiene significado en su vida. Es una máquina y está bien en su modelo de máquina. Si está a mi servicio, como en este momento, me parece glorioso y bárbaro y apoyo. Es decir, no tengo miedo de que la máquina vaya a superar a mi condición espiritual. La máquina no tiene espíritu. Yo la puedo desenchufar y se acabó la máquina. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre el hombre, al poseer un espíritu, una conciencia, siempre va a ser infinitamente superior a la máquina. ¿Por qué te digo? Porque el cerebro, como unidad biológica, es la cosa más compleja que existe en el universo. La máquina, la computadora cuántica más compleja jamás va a poder superar a la complejidad que tiene el cerebro. Nunca. Entonces, no tengo ese miedo o esa preocupación. Creo que la máquina va a estar a nuestro servicio y puede ayudar muchísimo. En este momento está ayudando enormemente la inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes, por ejemplo, ¿no? Que es certera. Y en esas cosas me parece magnífica, pero siempre van a estar creadas por el hombre, ¿no? Entonces, creo que la diferencia entre una máquina y un ser humano no me preocupa demasiado el futuro, porque creo que la conciencia, como dije al principio, ¿no? No hay nada más poderoso que la conciencia. Muy bien. Vale. Poniendo entonces sobre la mesa un tema que tenía también que preguntarte y que iba al hilo de uno de tus últimos vídeos, este que he citado al principio de nuestra charla, el de la activación de códigos de luz. Claro, no puedo resistirme a preguntarte sobre el corazón helicoidal, porque claro, si hablamos de la complejidad del cerebro, pues también tenemos que hablar de lo que supone el corazón helicoidal, qué supuso para ti cuando lo descubriste. A mí me voló la cabeza, me pareció impresionante, me emocionó hasta las lágrimas. Y también una cosa y una pregunta, ¿qué se necesita para que se activen las espirillas del átomo físico ultérrimo? Y si nos quieres hablar también del átomo físico ultérrimo. Sé que son Claro, muchas porque cosas, pero si no parecería fuera de contexto decir en la charla de dos dementes que están hablando de cosas que jamás escucharon. Para traer un poco de coherencia a la charla, bueno, se ha descubierto que el corazón tiene una forma en la naturaleza de las fibras del miocardio, que siempre fue una especie de abstracción para la ciencia, nunca podían explicar su construcción, su constitución, era eso, ¿no? Un modelo helicoidal. Las fibras del miocardio eran helicoidales, no llevaban esa forma como una cinta de Moebius que se transformaba en una especie de antena, ¿no? Y se fueron descubriendo un modelo nuevo, un modelo cuántico de la formación del corazón, porque nadie podía explicarse cómo un órgano tan pequeño que pesa 300 gramos y tiene la forma de un puño, podía empujar 8.000 litros de sangre por día, un litro, un kilo, 8 toneladas por día,
una distancia que recorre la sangre por día, son 100.000 kilómetros. Imagínense, 2 veces la vuelta al planeta Tierra por día durante toda una vida. ¿Cómo hacía esto? No existe una máquina humana inventada por el hombre con la mayor tecnología que pueda hacer semejante proeza. Entonces se dieron cuenta que había algo en el corazón que estaba más allá de un conocimiento clásico que podía generar semejante impulso, ¿no? Entonces empezó a estudiar que además de la conformación del helicoidal que formaba una especie de vacío para poder en sus procesos históricos llevar la corriente sanguínea a tal magnitud, entendieron que había una conformación de campos de energía que rodea al corazón, un biocampo, que tenía ahí, en ese biocampo, la información de cómo tenía que latir ese corazón. Entonces, como siempre se creyó que el corazón latía de una forma automática a través de dos nódulos que tiene uno en la aurícula derecha y otro en el aurículo ventricular, se llama nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal, según la ciencia, latía, que vendría a ser como un marcapasos, según una conformación que ellos creían que era absolutamente mecánica. Se dieron cuenta de que no es así, porque no hay una conducción eléctrica que comunique la aurícula con el ventrículo. Y ahí se armó toda una revolución. ¿Cómo que no pasa la electricidad del nódulo sinusal al aurículo ventricular para que todo el corazón tenga? No, no sucede eso. Hay una pausa pequeña donde la aurícula funciona de una manera, el ventrículo funciona de otra manera, y esa inteligencia está en esos campos de información no local, significa no pertenecen al cuerpo físico del corazón. Entonces dijeron, vamos a estudiar qué es lo que pasa. Aislaron una pequeña célula del nódulo sinusal, una proteína, se llama proteína NH4, es una proteína intermembrana, que sale del nódulo como una pequeña antena y capta el entorno de cómo está ese entorno en el campo emocional, mental, etcétera, y de acuerdo a la percepción que tiene de lo que está viviendo la persona, ¿eh? esa energía o esa información es transmitida al nódulo y ese nódulo va a latir de acuerdo a la información que está captada en un campo no local. Entonces, esto revoluciona absolutamente todo el concepto que tenemos del corazón. Es decir, un modelo cuántico del corazón podría explicar la función vital que tiene, pero no solamente pasa eso, sino que cuando ese corazón empieza a funcionar de una forma coherente, genera un toroide, una energía toroidal enorme que hace que los dos hemisferios cerebrales también entren en un estado de coherencia. Entonces, la coherencia del corazón que sincroniza los dos hemisferios cerebrales genera un campo de percepción coherente donde la inteligencia de todas las funciones de nuestro cuerpo empiezan a operar homeostáticamente. Hay un proceso de sanación, ¿no? Por eso es tan importante lo que nosotros hablamos en esoterismo del chakra de Anahata, el chakra cardíaco, que es el que Estaba pensando en ello. gobierna, claro, el que está gobernando la percepción profunda de toda la vivencia de esta persona. Y esa información va a detectar si ese corazón entra en una función orgánica o en una disfunción, donde empieza todo un problema de descompensación de todos los niveles, porque el corazón sería algo así como el director de una gran orquesta. Si ese director está en una forma ordenada, todas las funciones del organismo se ordenan en ese ritmo maravilloso. Entonces, hay en el vértice del ventrículo izquierdo del corazón, hay un pequeño microchip llamado átomo físico ultérrimo o átomo nous, que está ahí colocado en el ápice del ventrículo porque va a captar toda la información de toda la experiencia de tu vida terrestre.
está ahí. El momento que nosotros dejamos este mundo, esa información es retirada por un montón de laberintos que es muy complicado, no importa, sale por el chakra superior, y toda esa información es retenida en los vehículos superiores para prepararse para la próxima encarnación. Y ahí lleva toda la información del modelo terrestre, material, del cuerpo material, para la próxima encarnación. Entonces ahí nos damos cuenta cómo tiene el corazón una función que la clínica médica no lo conoce y cree que trasplantando el corazón soluciona Uf, un problema. Y acá empieza un, un ámbito aparte, una cosa aparte. ¿Qué es lo que pasa con el corazón del donante? Que trae un átomo simiente con una información que se la colocan a la otra persona. wow. Obviamente empieza a tener hábitos de la persona donante. ¿eh? No Entonces, lo había pensado. eh, no, sí, 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 eso pasa. Yo tuve un caso, Javi, yo tuve un Sí. caso de una persona que el donante se le aparecía a la noche al lado, se le aparecía al lado como reclamando su corazón. Tuvimos que hacer todo un trabajo psicomágico para explicarle que ese corazón ya estaba bien y que la mujer estaba aterrada. Se me ha puesto el vello de punta. O sea, madre mía. Es que claro, hay mucho que verter aquí, ¿eh? Porque sí que tenía intención de preguntarte por la activación de las espirillas, que me parece un tema Bueno, interesantísimo al hilo de lo del corazón helicoidal, pero solamente un apunte, claro, ¿cuánto nos queda por aprender y cuánto nos queda por revisar en tantas tradiciones que nos han hablado con tanta inteligencia y que por la deriva mecanicista las vemos como si fueran superchería? Ya te digo, estoy todavía con los pelos de punta, por lo que me has contado. eso sucede, ¿no? Entonces, cuando uno, yo entiendo, ¿no? Que uno puede salvar una vida y me parece que la cirugía ha avanzado muchísimo, pero se están Ujú. olvidando de cosas sagradas, ¿no? Que también están más Mm. allá de la visión clínica y materialista, ¿no? Que no somos un automóvil donde vos decís, bueno, hay que cambiarle el carburador o cambiar la bomba de nafta. Somos una entidad holística, ¿eh? Completa, no solamente en lo personal, sino en lo universal. Somos un holograma, ¿qué significa? Una pequeña parte reproduce al todo, una célula reproduce al todo, un átomo reproduce al todo. Imagínate el corazón lo que representa, ¿no? Es extraordinario. Y esto último que has dicho me retrotrae, fíjate, bueno, lo que incluso los textos bíblicos dicen, ¿no? A imagen y semejanza. Porque de hecho, en el arquetipo bíblico de Moisés, cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente, ¿quién eres? La zarza ardiente responde, yo soy el que soy. Es decir, soy tú. Claro. Claro, es que la deriva de la charla ha ido por unos derroteros muy, muy hermosos, pero claro, ya te digo, antes de concluir, sí que me gustaría si nos puedes comentar un poquito más, porque sí que me interesa profundizar, porque la audiencia no conoce, ¿no? Estos términos son muy complejos, yo mismo tengo que estudiarlos mucho más a fondo. Dentro del vídeo, que os recomiendo a todos y lo dejaré enlazado para que lo veáis, de la activación de los códigos de luz, claro, comentabas lo de que en los diferentes niveles de conciencia que hay, nosotros somos una conciencia autorreferente, pero ¿podrías comentarnos cómo va? O sea, ¿habría una conciencia de sueño, sin ensueño? Te he oído hablar de cuáles serían esos diferentes grados y qué papel cumple o cómo esa activación de las espirillas. Si nos puedes iluminar un poco en esto. Bueno, obviamente la conciencia nosotros la podemos dividir, si se puede, para su estudio simplemente, ¿no?
en la Ujú. conciencia de sueño, donde evidentemente es la experiencia onírica, es el primer nivel de conciencia. Segundo nivel es la conciencia de vigilia, sería la conciencia de despierto, pero también es una ilusión, porque en la conciencia de vigilia vivimos atrapados en el pasado o en el Mm. futuro, nunca estamos presentes. Son recuerdos, proyecciones al futuro, absolutamente mecánica. Ahí no hay ningún tipo de progreso espiritual. Luego Claro. viene el tercer nivel, que es la conciencia autorreferente, que sí, ya es una conciencia que se reconoce a sí misma, ¿cierto? Y eso es un principio de muy elevada evolución dentro del proceso. Y Ujú. por último está la conciencia de unidad, donde esa conciencia se da cuenta que no está separada, que este universo y él es la misma cosa. Se funde con el universo. Es el cuarto estado de la conciencia. ¿Cómo se llega a ese estado? Bueno, desde la conciencia autorreferente que somos, en periodos muy largos de la vida, se activan determinadas estructuras internas que son muy complejas, que se llaman los niveles atómicos, nivel de los átomos que están en niveles no físicos, niveles superiores. Esos átomos físicos se llaman átomos físicos ultérrimos, que están formados por 18.000 millones de burbujitas pequeñas, llaman pequeñas esferitas de Coilon, significa vacío, donde está la conciencia del creador o el modelo de vida al cual desarrolla esa conciencia de unidad, Dios, como uno quiera llamar. Está conformado por 18.000 millones de esas pequeñas esferitas, entrelazadas en una especie de alambre que se llaman espirillas. Hay espirillas de primer orden, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo orden. En cada periodo de tiempo enorme, que no vamos a considerar porque esto es bastante complejo, se Ujú. desarrolla una de esas espirillas. Tenemos desarrollado 4 espirillas porque hay 4 periodos en los cuales ha pasado la humanidad su proceso evolutivo, pero en el campo de la conciencia autorreferente, a través de la voluntad, a través del proceso creativo interior, a través de una voluntad de poder empezar a buscar nuestro avatar, nuestra mejor versión, podemos desarrollar la quinta o la sexta espirilla. Cuando una persona es capaz de desarrollar la conciencia de la quinta o la sexta espirilla, obviamente se activa ese átomo desde una naturaleza superior, cambia el eje de vibración y empieza a girar a una velocidad mayor que los demás átomos. Son átomos más evolucionados. A esos átomos más evolucionados va a haber obviamente una consecuencia a nivel de todos los niveles inferiores, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo energético, de tu cuerpo físico. Entonces, los átomos que corresponden al cuerpo físico van a ser menos densos, van a ser más creativos, van a ser más sensibles a todo el mundo que te rodea, con una capacidad de respuesta mucho mayor que una persona que ha desarrollado simplemente las 4 espirillas básicas, que va a ser más lento para accionar a los cambios que propone la existencia. En cambio, con un desarrollo de quinta y de sexta espirilla, bueno, vas a encontrar personas que están muy desarrolladas y lo vemos un montón de ejemplos de personas que están más allá, yo lo puedo llamar grandes maestros o genios en determinadas áreas de la evolución. Y es precisamente esos códigos de luz que tiene cada especie, cada reino tiene un código de luz disponible para hacer un proceso evolutivo. Y daba un ejemplo muy infantil, ¿no? Porque en el fondo Ujú. de mi terreno acá hay, hay un grupo de zorros, obviamente salvajes, ¿no? Que tienen su madriguera a 3 metros de mi casa y que son animales salvajes y con el tiempo se animaron a empezar a acercarse a vernos, a mirarnos y yo le voy dando de comer algunas cosillas, así que ellos comen, pero son 6 zorros, 5 de ellos mantienen 10-15 metros, porque conservan una percepción de que el hombre es un depredador. Ok, eso es parte Claro. de la naturaleza. Pero hay un zorrito de ellos
que rompe ese código de supervivencia y se anima a comer casi de la mano. Y digo, ¿por qué? Ya. ¿Por qué esa evolución? Dentro de una manada hay uno de ellos que tiene un código de luz más desarrollado que el otro, que analizó, este hombre es inofensivo. Entonces me empiezo a acercar y voy viendo de que no pasa nada. Cada vez que más me acerco me dice cosas lindas, tengo una energía amorosa con el zorro, y ese zorro rompió un condicionamiento muy fuerte, porque ellos están guiados por un deva, por una especie de alma grupo que le propone el instinto de conservación, que dice, no, no te acerques porque es un depredador. Y vieron que el zorro es un animal muy vital, muy nervioso, que está todo el tiempo mirando, observando, con todos los canales encendidos, ¿cierto? Muy astuto en la medicina del zorro. Sin embargo, este zorrito pudo romper ese mecanismo y eso es un código de luz. Ahí tenés cómo ese zorrito se va acercando mucho más a una conciencia que puede romper el espíritu grupo y empieza su proceso individual. Y esto pasa en un ejemplo vital que lo estoy viendo, porque lo estoy observando. No es una elucubración mental. Entonces, en esos códigos de luz, ¿cierto? Se activa en este zorrito una especie de percepción evolutiva que ya lo va a llevar. Y el zorro ahora es como un animalito, como un perrito faldero, está todo el tiempo ahí con nosotros. Hermoso, Qué ¿no? maravilla. Es, Una maravilla. a ver, me resulta súper emocionante. Porque, bueno, además de que me acuerdo de un libro que mi pareja tiene mucho cariño y que me recomendó leer, que es El Principito, ¿eh? Cuando el Principito se encuentra con el zorrito y le dice, domestícame, domestícame, porque solo si me domesticas habrá amor. Entonces, Mirá, mirá qué ¿sabes? sincronía, ¿no? No me acordaba de eso. Claro, es un libro precioso y es una de las partes más bonitas. Ella te diría mucho mejor la frase que yo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque qué lección tan hermosa para finalizar esta charla preciosa que hemos tenido, porque mucha gente que ve el programa se pregunta, pero ¿qué le pasa al gran porcentaje de la humanidad que no parece sentirse atraída por estos conocimientos? ¿Qué ocurre? ¿Por qué la masa crítica es tan escasa? Y mira lo que acabas de comentar. Claro, una iba a decir ultimísima pregunta. Eh, ¿Qué son las cabezas de reino, Nawan? Yo lo conozco, pero para la audiencia, ¿qué son las cabezas de reino? Cada reino tiene un desarrollo específico, ¿cierto? Por estos códigos de luz, ¿no? Que, por ejemplo, los que más se están acercando a la naturaleza individual, que el día de mañana podrían empezar a encarnar en el reino humano, son el caballo, por ejemplo, el elefante, el chimpancé y los animales que tenemos nosotros falderos, ¿no? Como perros, sobre todo el perro, ¿no? El perro, el caballo, el elefante, el chimpancé son las cabezas de reino dentro del reino animal que con el tiempo han desarrollado esos códigos de luz tan fuertes que en un salto cuántico, en una encarnación, podrían empezar a saltar del reino animal al reino humano y ahí empezar su conciencia individual, ¿no? Eso es muy hermoso entenderlo, porque en algún momento de nuestra propia evolución fuimos cabezas de reino. Me acuerdo cuando te oí hablar de ello, se me saltaron las lágrimas porque iba justo paseando con la perrita de mis padres, a la que le tengo mucha estima, que ella es un animalito mayor, y siempre había sentido que era un animalito muy especial, como te ha pasado a ti con ese zorrito. Bueno, grandes lecciones, ¿eh? Para precisamente cerrar este programa tan precioso, porque bueno, no creo que nos hayamos limitado precisamente, ¿no? A ese ego iluminado y a ese delirio místico y tratar la espiritualidad o esa deriva de la espiritualidad contemporánea de una forma meramente crítica, sino que también hemos visto que hay otra realidad
podríamos llamarla utópica, que también se va manifestando con todos estos conocimientos, el corazón helicoidal, ese reconocimiento de que, oye, de que Anahata no es una fábula, sino que está ahí, es real, y todo esto que hemos vertido en la última parte del programa. Así que, bueno, Nawan, pues, ¿qué decirte? Sabes que siempre es una alegría hablar contigo, ya sea desde lo personal como cuando estás aquí en el programa. Entonces, te cedo el micro por última vez por si quieres añadir alguna cosa a los espectadores y ya sabes que esta es tu casa. Así que, millones de gracias, de corazón. Gracias Javi, porque me siento parte de tu proyecto, porque estamos sumando a través humildemente de estos conocimientos de tantos años de transitar estos caminos que le puede servir a mucha gente, inspirándola a que tengan confianza en ustedes, ¿no? Es decir, si tengo algo para decirle es que confíen en su corazón. Corazón tiene una ventana a lo trascendente, no en la mente, no en el pensar, sino en el sentir, y que uno cuando empieza a vivir a través del nivel cuántico del corazón, nuestra vida cambia y si cambia nuestra vida, cambia el universo. Así que gracias Javi por invitarme y siempre, siempre presente cuando la vida nos encuentre, ¿eh? En esta aventura maravillosa que es el camino interior. Gracias a todos ustedes por estar presentes en esta charla. Gracias. Un fuerte abrazo.